Hola amigos, bienvenidos a ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Soy Rick Warren, pastor de la iglesia Saddleback y autor del libro Una vida con propósito. Y vamos a iniciar este viaje de 40 días viendo las tres preguntas más importantes de la vida. La pregunta de existencia, ¿por qué estoy vivo? La pregunta de significado, ¿es mi vida importante? Y la pregunta de intención, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy vivo? ¿Es mi vida importante? ¿Y cuál es mi propósito? Estas son las tres preguntas más importantes en la vida. No existen más preguntas. De hecho, la pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo?, fue hecha por un hombre en la Biblia llamado Jeremías hace miles de años. Jeremías capítulo 20 dice, ¿por qué tuve que salir del vientre? ¿Solo para ver problemas y aflicción? ¿Y para terminar mis días en vergüenza? Obviamente, Jeremías está teniendo un mal día. Estoy seguro que también has tenido días así cuando dices, ¿por qué estoy vivo? Mi vida es un desastre. Todo lo que tengo son problemas, dificultades y tribulaciones. ¿Es para eso que estoy aquí en la tierra? ¿Para tener problemas? Sabes, escuché a alguien decir una vez, espero que la vida no sea una broma porque de verdad no la entiendo. Y la verdad es que muchos no la entendemos. Puedes tratar de entender la vida por tu propia cuenta, pero la verdad es que no tienes muchas opciones. Ahora, puedes intentar lo que yo llamo el enfoque místico para encontrar el propósito de la vida, y lo puedes encontrar en muchos libros y seminarios de la nueva era. Seguramente lo encontrarás en programas de debates. El enfoque místico es definir el propósito de la vida de esta forma. Mira dentro de ti y encontrarás el propósito de tu vida. Sabes, eso suena tan espiritual, pero hay un problema con el enfoque místico. No funciona. Si yo pudiera ver dentro de mí mismo y encontrar el propósito de mi vida, tú podrías hacerlo y todo el mundo ya sabría su propósito. Yo ya lo probé y probablemente tú también. Pero la respuesta no está adentro de ti. No puedes decirte a ti mismo cuál es tu propósito. Ahora, el segundo enfoque que la gente toma para descubrir su propósito es lo que llamo el enfoque de la autoayuda. Puedes ir a todo tipo de librerías y encontrar una gran cantidad de estantes de libros de autoayuda que hablan de cómo descubrir tu propósito en la vida. Déjame ahorrarte mucho dinero. Todos dicen la misma cosa. Y todos dicen esto. Tienes que inventar tu propósito. Tienes que hacerlo tú mismo. Eres tú quien decide. Y no solamente dicen lo mismo, sino que también tienen los mismos pasos predecibles y son estos. Sigue tus sueños. Ve tras tus ambiciones. Apunta alto, establece metas, confía en que puedes lograrlo y nunca, nunca, nunca te rindas. Ahora, todas esas sugerencias son buenas, son buenos consejos para volverse exitoso, pero puedes ser muy exitoso en la vida y todavía nunca saber para qué Dios te puso en la tierra. Podrías seguir sin saber cuál es tu verdadero propósito. Sabes, conozco muchísimas personas que son sorprendentemente exitosos en la vida, en sus carreras y en todo ese otro tipo de áreas, pero sus vidas se están destruyendo. Y no tienen la más mínima idea de cuál es su propósito en la vida. Porque el propósito de la vida no es solamente adquirir posesiones, y prestigio, y poder, y placer. Oh, no, 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 no. Tu propósito es mucho más grande que las posesiones, prestigio, poder y placer. El propósito de tu vida es mucho más grande que tus propios logros personales. Es mucho más grande que tu propia felicidad, o tus ambiciones, tus metas y tus sueños. Ahora, esas cosas son buenas, pero no fuiste puesto para eso aquí en la tierra. Puedes tener mucho éxito y aún así sentirte vacío, insignificante en tu interior. Así que el enfoque místico no funciona y el enfoque de autoayuda tampoco. Así que puedes tratar lo que yo llamo el enfoque filosófico. El doctor Hugh Burhead, quien era un profesor de filosofía en la Universidad del Noreste de Illinois, escribió una vez a 250 de los más reconocidos filósofos científicos e intelectuales del siglo XX y les hizo una sola pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Él luego publicó las respuestas de ellos escritas a mano. Él publicó sus respuestas en un libro. Yo leí ese libro y vaya que era depresivo. Ni siquiera uno de los 250 filósofos sabía el significado y propósito de la vida. De hecho, la mayoría admitió que simplemente estaban suponiendo. La mayoría dijo, estoy perdido, no tengo la más mínima idea de cuál sea el propósito en la vida. O si realmente hay un propósito en la vida, eso tampoco lo sé. De hecho, varios de ellos le escribieron al Dr. Moorhead y le dijeron, si logras descubrir cuál es el propósito de la vida, por favor, dímelo. Carl Jung, el famoso psiquiatra, le escribió al Dr. Moorhead y le dijo, yo no conozco el significado y propósito de la vida, pero pareciera que fue hecho intencionalmente.
Bueno, eso es de mucha ayuda. Muchas gracias, Carl. Sabes, Isaac Asimov y Arthur Clarke, los famosos escritores de ciencia ficción, escribieron No existe un propósito para la vida. Joseph Heller, que escribió el libro Trampa 22, dijo, no tengo respuesta para el significado de la vida y ya no quiero seguir buscando. Esa es una declaración trágica, si me lo preguntas, porque una vida sin propósito no vale la pena vivirla. No es de extrañar que hemos quitado a Dios de nuestra cultura y que el promedio de suicidio se ha disparado. El suicidio es ahora la tercera causa de muerte entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque la vida, sin un propósito, no tiene sentido. Pero, esta es la buena noticia, tú fuiste hecho para un propósito. Y la única opción restante para descubrir tu propósito en la vida es preguntarle a tu Creador. Tú fuiste hecho por Dios y para Dios, para sus propósitos. Y hasta que no entiendas eso, la vida no tendrá sentido. Así que, ¿por qué Dios te hizo? ¿A ti? ¿Por qué tú estás vivo? ¿Por qué estás tú en este planeta? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún propósito para tu vida? Sí, lo hay. Y la Biblia lo dice en Proverbios 16, versículo 4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. No fuiste hecho para tu propósito, o para tu placer, o para tus metas, ambiciones y sueños. Dios te hizo para su propósito. Si estás vivo, si tu corazón palpita y estás respirando, entonces Dios tiene un propósito para tu vida. Dios nunca ha hecho nada sin un propósito. De hecho, la Biblia nos dice que Dios te hizo por 5 propósitos. Y durante los próximos 40 días en este viaje que emprenderemos juntos, vamos a ver detalladamente estas 5 razones por las cuales Dios te puso en la tierra. Estoy muy emocionado por ello y creo que tú también deberías. Estos 5 propósitos son los que le dan a tu vida un verdadero significado. Pero lo que hoy quiero que puedas entender es el motivo detrás de estos 5 propósitos. ¿Por qué te creó Dios para su propósito? ¿Cuál habrá sido su motivación principal? Quiero que escribas esto. Dios me creó para amarme. Escríbelo. Dios me creó para amarme. Así es. Dios te hizo para amarte. La Biblia nos dice esto en Efesios capítulo 1, verso 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Encierra la frase, Dios nos amó en tu guía de estudio. Dios dice que tú fuiste creado para ser amado por Él. Te hizo para amarte. Ahora observa que en este versículo dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. ¿Te das cuenta de que antes de que Dios pensara en el universo, Él pensó en ti? ¡Wow! Apuesto que no lo sabías. Antes de que Dios creara la tierra, Él dijo, yo voy a crear el medio ambiente ideal para crear a los seres humanos, para crearte. Así de grande es su amor por ti. Él te tenía en mente antes de que empezara el mundo y te hizo por una razón. Para mostrarte su extravagante e increíble amor. Así que la respuesta a la pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo?, es esta. Dios me hizo, Dios me creó para amarme. Ahora, la segunda gran cuestión de la vida es la pregunta de significado. ¿Es mi vida importante? ¿Hace alguna diferencia el hecho de que yo esté aquí en la tierra? Isaías, el profeta de la Biblia, enfrentó la misma pregunta. Dice, mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Eso es Isaías 49:4. Verás, sin un propósito, la vida parece trivial, inofensiva y sin sentido. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos hechos para tener significado. Debes tener significado, debes tener propósito en tu vida para tener esperanza. Y debes tener esperanza para afrontar. Ahora, el significado es mucho más importante y mucho más grande que el estatus o el éxito. El significado es mucho más que la posición o la posesión o el poder, placer y prestigio. Ninguna de esas cosas va a durar. Pero el verdadero significado sí durará. Y eso proviene de cumplir el propósito de Dios para tu vida. Porque solo el propósito de Dios durará para siempre. De hecho,
El propósito de Dios para tu vida no solo durará para siempre, sino que el propósito de Dios para tu vida comenzó incluso antes de que nacieras. ¡Qué maravilloso! En Isaías 44, versículo 2, en la Biblia, Dios dice esto: Yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Eso es Isaías 44, verso 2. Así es lo mucho que Dios te ama. No solamente estabas en la mente de Dios, sino que Él tuvo cuidado de ti desde antes que nacieras. Cuando tu madre aún te cargaba dentro de su vientre, Dios tuvo cuidado de ti. Él tuvo cuidado de ti porque Él fue quien te planeó. No eres un accidente. Lo diré nuevamente. No eres un accidente. Hay padres por accidente, pero no hay nacimientos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Hay embarazos no planeados, pero no hay gente sin propósito. Dios toma en cuenta incluso el error humano y Dios te quería a ti en este mundo. Si Él no lo quisiera, no estarías aquí. De hecho, Él te planeó antes de que creara el mundo. Tú no eres un accidente. La Biblia lo dice de esta forma. En Salmo 139, 16. Me viste, Dios, antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Increíble. Cada día de mi vida. Así es lo mucho que le importas a Dios. Él está interesado en cada detalle de tu vida. Él ha visto todo, lo bueno, lo malo y lo feo, y Él lo registró en su libro, incluso antes de que nacieras. Él sabía todas las decisiones tontas que tomarías. Él sabía todas las decisiones tontas que otras personas tomarían, que te herirían. Y como tú lastimarías a otros, pero Él te vio y te amó. Y aún te ama. Y aún tiene un plan y un propósito para tu vida, a pesar de todas las heridas que has vivido. Tú le importas a Dios. Él no solamente te amaba y te conocía antes de que nacieras, sino que su propósito para tu vida va a durar para siempre. Salmos 33:11 dice esto: Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Encierra eso. Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Así que, si los planes de Dios van a durar para siempre, ¿qué es lo que se supone que haga con ellos ahora mismo? ¿Y cómo es que le dan significado a mi vida? Ahora, si no entiendes nada de lo que digo, en esta primera sesión quiero que entiendas esto. La vida es la preparación para la eternidad. Déjame decirlo otra vez, la vida es la preparación para la eternidad. Esta vida es la preparación para la próxima. Eso es el significado de la vida en la tierra. Esta vida es la preparación para la próxima vida. Dios te puso en la tierra para prepararte para lo que vas a hacer el resto de la eternidad con Él. Sus planes y sus propósitos para ti son eternos, son infinitos. De hecho, quisiera que escribas esto, ¿está bien? Escribe esto. Yo fui creado para vivir eternamente. Yo fui creado para vivir eternamente. No es una exageración decir que Dios tiene planes a largo plazo para tu vida. Sabes, el mayor error que la gente comete hoy en día es que piensan a corto plazo. Piensan en el aquí y en el ahora. Piensan que todo lo que importa es lo que ocurre en los 70, 80 o tal vez 90 años que vivirás aquí en la tierra. No podrían estar más equivocados. Un día, tu corazón dejará de latir. Ese será el final de tu cuerpo. Pero eso no va a ser tu final. Fuiste creado para la eternidad. De hecho, si tuvieras que trazar una línea de donde estás sentado ahora mismo a la luna, tu vida en la Tierra representaría menos del primer milímetro de esa línea, comparado a los billones y trillones de años que vas a estar en la eternidad. Entiende esto. Esta vida no es todo lo que hay. Esta vida es solo el acto de apertura. Es el ensayo general. Es como estar en preescolar. Es el jardín de niños. Es la vuelta de calentamiento antes de que la verdadera carrera comience. Si vivieras tu vida como si todo lo que importa fuera lo que ocurre aquí y ahora, amigo, estás cometiendo un error fatal. Dios te dice esto: Te puse en la tierra para que practiques lo que vas a hacer por el resto de la eternidad. Eso es lo mucho que tú le importas a Dios. Fuiste creado
para vivir eternamente. Ahora, la Biblia lo dice de esta forma, en 2 de Corintios capítulo 5. Cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Ahora, esta es la clave para entender el significado de tu vida. Cuando logres entender que primero, Dios te hizo para amarte, y segundo, fuiste creado para vivir eternamente, eso da significado a tu vida. No importa qué más te pueda ocurrir. Y esto nos lleva a la tercera gran pregunta de la vida, la pregunta de intención. ¿Cuál es mi propósito? Sabes, tal vez Dios sí me hizo para amarme y tal vez sí voy a vivir para siempre, pero ¿y qué? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito aquí y ahora? ¿Qué se supone que voy a hacer con mi vida antes de llegar a la eternidad? David hace esta pregunta en Salmos 89. Él dice, ¿para qué creaste a los mortales? David se está haciendo la misma pregunta fundamental que nosotros. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Eso es lo que veremos juntos en esta serie. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Sabes, Bertrand Russell, uno de los máximos filósofos del siglo XX, quien era a su vez ateo, dijo esto. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del significado y propósito de vivir no tiene sentido. Ahora, un ateo lo dijo. Incluso él pudo comprender que la única forma en que la vida puede tener significado y propósito es si existiera un Dios que te hubiera creado para un propósito. Si estás aquí por accidente, no hay tal propósito. Si tú no crees en Dios, entonces no hay significado ni propósito para la vida. Esa es la conclusión lógica. Él estaba en lo correcto. Si no existe Dios, solo eres un fenómeno, algo al azar, un accidente de la naturaleza y tu vida no tiene ningún sentido en lo absoluto. Si no existe Dios, no existe lo correcto o incorrecto, no existe el bien o el mal. El significado y el propósito solamente existen si existe un creador moral. Así que tienes que ir a tu creador para saber tu propósito. Y eso es lo que vamos a hacer. Si tú quieres saber cuál es el propósito de una invención, tienes que preguntarle al inventor. ¿Qué es eso? Si nunca lo has visto, no sabes para qué sirve. Tienes que preguntarle al inventor. ¿A quién lo creó? O puedes leer el manual de instrucciones. Ahora, eso también es verdad para ti. Tú no vas a descubrir cuál es tu propósito en la vida escuchando programas de opinión. No descubrirás cuál es tu propósito en la vida asistiendo a seminarios. No vas a descubrir tu propósito en la vida leyendo hojas de té o astrología. Y tampoco vas a descubrir tu propósito en la vida leyendo filósofos, porque ellos solo están suponiendo. La única forma de saber tu propósito es preguntarle a tu creador, a quien te hizo. ¿Por qué me hiciste, Dios? Proverbios 9:10 dice esto. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Ahora, cuanto más conozcas a Dios, más podrás comprender el significado y propósito de tu vida. Así que quiero que escribas esto. Yo encuentro mi propósito en Dios. Yo encuentro mi propósito en Dios. No existe otra forma de averiguar por qué estoy aquí. Colosenses 1:16. Y me gusta mucho esta versión de la Reina Valera que dice esto. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo empieza con Dios y está sostenido por Dios. Todo en la vida se trata de Dios y no se trata de ti. Lo diré otra vez, fuiste hecho por Dios y para Dios, y hasta que no entiendas eso, la vida no va a tener sentido. Ahora la Biblia dice esto. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Si quieres saber tu propósito, tienes que comenzar por conocer a Dios. Así que me gustaría que puedas recordar esta frase para esta semana. No se trata de mí, se trata de Dios. Déjame decirlo otra vez. No se trata de mí, se trata de Dios. De hecho, ¿por qué no simplemente lo repites en voz alta junto conmigo? ¿Está bien? Vamos a decirlo juntos. No se trata de mí,
Se trata de Dios. Una vez más, no se trata de mí, se trata de Dios. Así es. Quiero que veas a la persona a tu lado, en tu grupo, y le digas, no se trata de ti, se trata de Dios. Vamos, hazlo. No se trata de ti, se trata de Dios. Ahora, esto va a tomar los próximos 40 días para que podamos desempacar la respuesta que buscamos. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué toma 40 días? Bueno, la Biblia es muy clara en que Dios considera 40 días como un periodo espiritual significativo. Muchas veces en la Biblia, cuando Dios quería preparar a alguien para su propósito en la vida de ellos, Él tomó 40 días. Por ejemplo, la vida de Noé fue cambiada en 40 días de lluvia. La vida de Moisés fue cambiada en 40 días en el monte Sinaí. La vida de David fue transformada por un desafío de 40 días contra Goliat. La ciudad de Nínive tuvo 40 días para cambiar sus malos caminos. Jesús marcó el inicio de su ministerio con 40 días en el desierto, y los discípulos fueron transformados con 40 días junto a Jesús luego de la resurrección. Escuche cuidadosamente. Si vives para tener 70 años, vas a vivir 25.550 días. ¿Está bien? 25.550 días. ¿No crees tú que valdría la pena, digamos, 40 de esos días, para averiguar qué se supone que hagas con los otros 25.510? Yo creo que sí. Así que los próximos 40 días pueden ser los más significativos de tu vida. De hecho, quiero decirte, van a transformar tu vida. No tengo duda de ello. Lo he visto ocurrir literalmente en millones y millones de vidas. Ahora, es evidente que todos estamos en diferentes etapas de nuestra jornada espiritual. Pero nunca es demasiado tarde. Nunca es muy tarde para que seas quien Dios quiere. Ya sea que sigas a Jesús desde hace 50 años, o si ni siquiera sabes qué creer en este punto de tu vida, me alegra que estés aquí. Si tu corazón está verdaderamente abierto, eres intelectualmente honesto y estás dispuesto a considerar los hechos, Dios va a mostrarte su propósito para tu vida. La Biblia dice esto: toda persona, sea de la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta rectamente, goza de su estima. Quisiera que pudiéramos orar juntos antes de cerrar y que puedan ir a su tiempo de discusión. Así que inclinemos nuestro rostro. Y en esta posición, quiero que sepas que Dios tuvo un propósito al traerte aquí este día para que vieras este video. Él quiere que le puedas conocer y que puedas saber su propósito para tu vida. Así que, ¿por qué no comenzamos esta jornada hablando con Él? No tienes que decir palabras extravagantes. Si no sabes qué decir, simplemente sígueme en oración. Yo voy a orar y tú puedes decir yo también, Dios. Simplemente di algo similar en tu mente. Querido Dios, me doy cuenta que de no ser por ti ni siquiera estaría vivo. Porque tú me hiciste. Debes tener algún propósito para mí. Admito que he estado enfocado en mis planes, mis metas, mis sueños para mi vida, no los tuyos. Pero realmente quiero saber tu propósito para mí. Así que comprometo los próximos 40 días de mi vida para aprender tus propósitos para mi vida. Gracias por haberme hecho para amarme. Gracias por haberte interesado en mí, aún antes de hacer el universo y aún antes de conocerte. Gracias por crearme para vivir eternamente. Gracias por haberme traído aquí hoy día para escuchar este mensaje. Yo quiero vivir el resto de mi vida lleno de significado. Y quiero comenzar llegándote a conocer mejor. Así que este día tomo mi primer paso contigo. Yo abro mi vida, mi mente y mi corazón completamente a ti. Enséñame lo que quieras enseñarme. Ayúdame para conocerte personalmente. Y hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, que tengas un buen tiempo de discusión con tu grupo y nos veremos en la próxima ocasión. Esta será una gran jornada. Dios te bendiga.